Ok, vamos entonces a iniciar con el capítulo 2 sobre el álgebra de matrices, el álgebra matricial. Este, Note que hasta el momento, las matrices, o ¿verdad? Una configuración de filas y columnas, la hemos utilizado más que por una necesidad, por una conveniencia, ¿verdad? La introdujimos como una forma de llevar cierto orden a la hora de resolver sistemas de ecuaciones. Entonces era conveniente escribir las filas de un sistema como las filas de una matriz y las columnas corresponden en cierto sentido a las incógnitas del sistema. Entonces, el concepto de matriz hasta momentos fue un artilugio que utilizamos para comodidad, para llevar cierto orden a la hora de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, vamos a ver que este concepto, esta estructura de matriz, le podemos definir operaciones similares a las que usamos en Z, en Q o en R. Y por entonces vamos a poder sumar, vamos a poder multiplicar, etcétera, estos objetos, estas matrices. Ok, como vamos a ver, las operaciones de suma son bastante naturales y la multiplicación es un tanto menos natural. Sin embargo, la operación de multiplicación es la que tiene una directa aplicación a la hora de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ok, entonces antes de comenzar, vamos a introducir una notación que es esta que está acá, este conjunto que llamo, ay, que no pinta, este conjunto que llamo M sub NR sub M por NR, va a ser el conjunto de todas las matrices de tamaño M por N, yo no sé cómo hablar esto acá, todas las matrices M por N, cuyas entradas pertenecen al conjunto R. Este conjunto R, como lo que queremos hacer es definir operaciones de suma y de producto, vamos a requerir que ese conjunto R sea un anillo. No recuerdo si ya lo mencionamos anteriormente, pero un anillo es algo parecido a Z. En Z usted puede sumar, puede restar y puede multiplicar con las propiedades usuales, ¿verdad? De conmutatividad, asociatividad, etc. Entonces, los elementos de una matriz no los vamos a tomar sobre un conjunto arbitrario, sino que sus elementos, ¿verdad? Sus entradas van a ser números que pertenecen a un anillo. El anillo de preferencia va a ser Z, o Q, o R, ¿verdad? Entonces, en estos tres conjuntos podemos sumar, restar y multiplicar. Entonces, a la hora de definir la multiplicación, será suficiente considerar ejemplos sobre cualquiera de esos tres conjuntos. Entonces, aquí tal vez para ir fijando la notación, esta matriz A, esta matriz es una matriz con 2 filas y 3 columnas y sus 6 elementos pertenecen a Z y por lo tanto esa matriz es un elemento del conjunto M sub 2, 3Z. Eso es 2 por 3Z. Este otro, la matriz B, esta es una matriz con 3 filas y 2 columnas, entonces pertenece al conjunto de matrices 3 por 2. Note que sus elementos, pi, raíz de 2, la base del logaritmo neperiano e, son elementos que pertenecen a R y por lo tanto la matriz B pertenece entonces a este conjunto. Note que la matriz A que definimos anteriormente, si bien pertenece a las matrices con entradas en Z, también pertenece a cualquiera de estos dos, pues Z es un subconjunto de esos otros anillos, ¿verdad? De esos otros eh, anillos conjuntos, ¿verdad? Ok, entonces, esto es simplemente una notación. La razón de que vamos a hacer ese tipo de notación es que va a ser muy importante trabajar con matrices de tamaños concretos. ¿Verdad? Las operaciones que vamos a definir van a depender, va a ser importante
que considerar el tamaño de esas matrices. Entonces, la primera operación que vamos a definir es una operación bastante natural y que en cierto sentido refleja o se asimila a la operación que utilizamos cuando manipulamos las filas y las ecuaciones de un sistema. Note que una fila, ¿verdad? Una fila es una matriz uno por uno. Entonces, en ese sentido, las operaciones de fila que realizamos anteriormente corresponden a operaciones entre matrices, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es una operación natural que ya hemos estudiado. Ok, ¿cómo se define entonces la suma entre dos matrices del mismo tamaño? ¿Verdad? Aquí estoy tomando dos matrices que pertenecen al mismo conjunto, en particular tienen las mismas dimensiones, mismo número de filas y número de columnas. Se define posición por posición, ¿verdad? Se suma entrada por entrada. Entonces, si yo quiero sumar estas dos matrices, vea que primero que todo estas dos matrices tienen el mismo tamaño, son 2 por 3. Si yo quiero sumar estas dos matrices, lo que hago es que tomo la posición 1, 1 y la sumo en una nueva matriz y la coloco en la misma posición 1, 1. Ese resultado me da un 8. Así similarmente, si quiero calcular cuál será el nuevo elemento de la suma de la matriz A y B en la posición 2, 2, entonces tomo y sumo en la posición 2, 2 cada una de esas entradas para obtener el resultado 16 en este caso. Y así con cada una de ellas. Digo que esta suma es un poco natural en el sentido de que se hereda de la suma de Z o de Q, del anillo en el cual estamos trabajando. Aquí hago la observación importante de que este símbolo que está acá de suma es el símbolo que estoy usando, que estoy definiendo. Estoy definiendo cómo sumar este objeto con este otro objeto. Y internamente, dentro de la matriz, estoy usando el símbolo de suma. Pero este símbolo de suma es el símbolo de suma en R, en el anillo que estoy trabajando. Entonces, para evitar introducir notación extra, uno utiliza el mismo símbolo de suma, pero son operaciones distintas, ¿verdad? Raramente se va a confundir, ¿verdad? Es claro cuál símbolo de suma estamos utilizando. Ok, entonces de esta herencia, de esta forma de definir la suma en términos de la operación antigua, del símbolo de suma anterior, uno verifica fácilmente que las propiedades de suma en R se heredan también, ¿verdad? Entonces, eh, es fácil verificar, ustedes lo dejo como un pequeño ejercicio, que se cumplen con estas dos propiedades de conmutatividad y asociatividad. Entonces, dado que el símbolo de suma a lo interno cumple con estas propiedades, es fácil observar, es fácil verificar que el símbolo externo que estamos definiendo también cumple con esas mismas propiedades, ¿verdad? Es lo mismo, si ustedes van a este ejemplo, es lo mismo que ustedes hayan sumado la matriz B, o la matriz 2 de primera, y la ponen aquí al frente, porque sería lo mismo hacer 7 más 1 que 1 más 7. Sería lo mismo hacer 8 más 2 que 2 más 8, etcétera. Entonces, dado que dentro, ¿verdad? Que es donde ejecuto la operación, da lo mismo hacerlo de frente que de espalda, entonces da lo mismo aquí afuera. Da lo mismo poner el elemento 2 de 1 que el elemento 1 de 2. Similarmente con la asociatividad, dado que aquí adentro no importa el orden en que usted agrupe los sumandos, pues no va a importar si usted pone aquí una tercera matriz y se la suma a estas dos. El orden en que usted coloque los paréntesis no va a ser importante. No sé qué dice. Okay. Entonces, la suma y la suma de matrices es una operación conmutativa y asociativa. Entonces, por lo tanto, uno puede escribir como A más B más C, donde A, B y C son matrices del mismo tamaño y no hace falta colocar los paréntesis. Ok. ¿Qué más? También se puede restar.
vamos a ver que también se puede restar, al igual que en Z, o en R o en Q. Para eso, primero tenemos que hablar sobre el elemento neutro de la suma. Entonces, existe un elemento que usualmente se denota con 0. El 0, la flecha encima del 0 que le coloqué aquí es una notación que viene casi que de la física, pero es conveniente diferenciar el elemento 0 de las matrices del elemento 0 de R. R es un anillo, se puede sumar, se puede sumar, se puede restar. En particular, existe un elemento neutro en R, como en Z, en Q, en R, y por lo tanto es importante, tal vez, o necesario en algunos casos, diferenciar este elemento 0 que pertenece a Z del elemento, aquí falta un igual, ¿no? Del elemento neutro de la suma de matrices. Bueno, entonces existe un elemento neutro que se denota de esta manera. A veces también es conveniente indicar el tamaño de la matriz, por si hubiesen distintas matrices involucradas. Entonces se indica con un subíndice, pero eso usualmente se sobreentiende. Es el elemento es la matriz cuyas todas sus entradas son 0. Bueno, si ustedes de nuevo van a la definición o al ejemplo y ustedes suman puros ceros, ¿verdad? Si ustedes aquí tuviesen 0, 0, 0 y realizan la operación de suma, pues aquí tendrían un 0, etcétera. Y eso no va a afectar el resultado final. Entonces, la matriz cuyas entradas son todas 0, cumple el papel de la matriz, del elemento neutro de la suma. Y, bueno, dado que en R, dado que en el anillo que estamos trabajando también se puede restar, existen inversos aditivos, para matrices también tenemos inversos aditivos. Recordemos que esto es notación. Ponerle un menos a un elemento de un conjunto, lo utilizamos para denotar el elemento que sumado a él da el elemento neutro de la suma. Bueno, dado que la suma se define en términos de la suma de números reales, de números enteros, es fácil ver que para restar, ¿verdad? Para calcular el inverso aditivo de una matriz, es suficiente con cambiarle el signo, ¿verdad? Calcular el inverso aditivo de cada una de sus entradas. Entonces, si ustedes, bueno, no sé si aquí es un ejemplo, ¿sí? Si ustedes quieren restar, simplemente, por definición, ¿verdad? Que así fue como lo definimos, utilizando la resta en Z, bueno, aquí en Z, ¿sí? De nuevo, vea que este símbolo menos no es este símbolo menos que está acá. Este símbolo menos, estoy definiendo la resta entre dos objetos matrices, y aquí adentro estoy calculando el inverso aditivo de cada uno de los elementos de esta matriz. Y al final, cuando sumo, esta más esta, entonces utilizo de nuevo la operación de resta en R, en los números enteros, números reales. Entonces 2 menos 17 es menos 15, etc. Entonces, la operación de resta en el anillo R me permite de alguna forma, bueno, heredarla y trasladarla y definir una función resta en el conjunto de matrices. Si ustedes observan las 4 propiedades que acabamos de verificar, que satisface la suma de matrices, es decir, ser conmutativa, ser asociativa, poseer elemento neutro e inversos aditivos, son exactamente las 4 mismas propiedades que estudiamos que hemos estudiado, por ejemplo, cuando hablamos sobre grupos. En particular, son las mismas reglas que satisface Z, Q o R desde el punto de vista aditivo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la suma. Entonces, bueno, eso ya lo hemos mencionado anteriormente, un conjunto R con una operación, que en este caso es la operación de suma, que satisface esas 4 propiedades, se llama un grupo abeliano o un grupo conmutativo. La palabra abeliano o conmutativo son básicamente sinónimos en este contexto. Entonces, si yo tengo cualquier grupo abeliano, cualquier grupo conmutativo, como estos 3 que están acá, yo puedo definir mediante esta operación, esta herencia, la suma en el conjunto de matrices del mismo tamaño.
Y como estoy definiendo por herencia, esas mismas 4 propiedades se van a cumplir en el conjunto de matrices. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo trabajo sobre un anillo, bueno, un anillo tiene suma y producto. De momento únicamente he usado la operación de suma. Entonces yo podría haber definido estas 4 propiedades en un conjunto que solamente tenga suma y resta, ¿verdad? Todavía no he utilizado la operación de producto. Entonces yo tengo un grupo abeliano, un grupo conmutativo, donde puedo sumar y restar. Puedo definir exactamente la misma operación, pero ahora a cada una de sus entradas. Y van a satisfacer exactamente las mismas 4 propiedades que cumplía en el grupo abeliano original. Ok, entonces hasta el momento hemos definido una suma. Esa suma posee un elemento neutro y posee una resta, es decir, las propiedades usuales de la suma. Ahora vamos a definir una operación que se llama el producto escalar. El producto escalar lo que va a hacer es algo así como una generalización de multiplicar por, por números reales o por números enteros. Entonces, empecemos analizando el siguiente ejemplo. Si yo tengo una matriz A, independientemente de su tamaño, yo puedo sumar A más A, ¿verdad? Porque ambos tienen el mismo tamaño. Entonces, tiene sentido sumar A más A. ¿Cómo escribe uno en general X más X o A más A en cualquier, por ejemplo, en Z o en R? Bueno, uno lo denota como 2 por A o 2 veces A. Note que aquí este 2, que podría ser el número entero 2, corresponde entonces a este concepto o a esa forma de abreviar 1 más 1. 1 más 1 es 2. Similarmente, yo podría sumar A más A y sería lo más sensato denotar, ¿verdad? Utilizando la notación usual de 1 más 1 más 1 igual 3, denotar ese número como 3 veces A. Y así podríamos entonces definir 4A, 5A, etcétera, menos 1A, menos 2A, menos 3A, etcétera. ¿Cómo podríamos definir multiplicar por pi? Ya no puedo hacer el mismo truco de sumar pi veces pi, A más A más A más A pi veces, ¿verdad? Eso no tendría mucho sentido, al menos desde el punto de vista de la operación de suma. Ok, entonces, ¿cómo podríamos definir lo que es el producto de una matriz por un número real? Ya no un número entero. Entonces, tal vez para contestar esa pregunta, consideremos un ejemplo concreto. Tomemos una matriz A de tamaño 2 por 2. Entonces, si usted suma A más A, utilizando la definición que introducimos hace un momento, y en cada posición usted sumaría la misma entrada, A más A, B más B, C más C, de forma que aquí obtiene 2A, 2C, etc. Bueno, esta matriz es la que denotamos, y aquí quiero de nuevo hacer énfasis en que esto es notación. ¿Qué significa 2A? Significa A más A. Bueno, pero ya calculada, nos damos cuenta que A más A es la matriz original A, donde multiplicamos cada una de sus entradas por el número 2. Entonces aquí hago esta, pareciera que es una tontera, pero ¿verdad? Este 2A de la izquierda realmente debería haber escrito esto, ¿verdad? Esto es A más A. Y 2A es el símbolo que me representa a esta suma. Es una abreviación de esta expresión. Bueno, pero entonces nos damos cuenta que este símbolo que está acá, dos veces una matriz, es lo mismo que multiplicar por 2 sus entradas. Entonces, aquí tal vez tómense el tiempo para darse cuenta que estoy diciendo cosas, estoy diciendo algo, ¿verdad? Estoy diciendo que esta matriz que está acá es esta que está acá y se representa de esta forma, mediante una convención que hemos tomado a la hora de sumar elementos en Z, por ejemplo. Similarmente, si hacemos ese mismo cálculo, ahora con el ejemplo A más A más A, A más A más A lo estoy denotando, o sea, estoy haciendo una abreviación de este símbolo
por este otro. Pero cuando llevamos a cabo la suma, y hacemos A más A más A, y hacemos los cálculos, nos damos cuenta que esa suma es 3A, 3B, 3C, 3D. Es decir, que la operación de suma tiene sentido abreviarla de esta manera. Multiplicar por 3 sus elementos. Entonces, si yo quisiera definir qué significa pi veces A, o el símbolo pi A, de una fórmula natural, siguiendo los ejemplos que acabamos de ver con números enteros, sería simplemente multiplicar por pi cada una de las entradas de A. Esto es una definición. Estoy diciendo, basado en lo que debería significar el concepto de pi veces A, algo así como pi, A más A más A, pi veces, es sensato, basado en los ejemplos anteriores, definirlo de esta manera. Entonces, basados en esa observación, vamos a definir qué significa multiplicar una matriz por un elemento de R. Por un elemento de R. Entonces, en este caso, estamos multiplicando la matriz A por el elemento de los números reales pi. Entonces, si yo tengo una matriz cualquiera, A, sin importar el tamaño, entonces para cualquier matriz A de cualquier tamaño, ¿cómo se define la matriz lambda por A? Aquí introduje el símbolo de punto para anotar esa multiplicación. Sin embargo, en la práctica uno usualmente lo deja botado, ¿verdad? Como hicimos acá. Aquí yo no puse 3.A, ¿verdad? 3 por A, simplemente 3A o pi A. Pero aquí lo quiero reforzar, que estoy definiendo una operación, no simplemente estoy, no sé, escribiendo un lambda ahí al frente. Entonces, lo que hago para definir esa nueva operación es que multiplico cada una de las entradas de la matriz A por ese número, por ese número lambda. Entonces, lambda por A, la nueva matriz lambda por A, se calcula multiplicando adentro cada una de las entradas por ese número lambda. Bueno, así lo hicimos y es una generalización de esta convención de escribir las cosas de esta forma. Entonces, es un capricho. Sin embargo, uno puede verificar que ese capricho es consistente con propiedades usuales de producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es fácil verificar. Aquí yo lo dejo como, tal vez que ustedes lo verifiquen como un ejercicio. El producto escalar que estoy denotando por este punto distribuye respecto de la suma escalar, la suma de R. Es usual llamarle al conjunto R en este contexto el conjunto de los escalares, ¿verdad? Cuando yo defino una matriz de tamaño M por R con entradas en un anillo R, ese R se le llama usualmente el conjunto de los escalares. Entonces, esta suma que está acá es la suma de R, la suma de los escalares. Entonces, el producto escalar que acabamos de definir distribuye respecto de la suma escalar. Eso quiere decir esto, ¿no? Que está acá. El producto escalar distribuye también respecto de la suma de matrices. Entonces, de nuevo, esto es una verificación bastante directa utilizando la definición de producto escalar y de suma de matrices. Y también es consistente con el producto de matrices. Aquí estoy multiplicando una matriz por un escalar. Aquí estoy multiplicando una matriz por un escalar. Este por que está acá es el producto entre una matriz y otra matriz. Y lo que está diciendo la operación, lo que está diciendo esta propiedad, es que el producto de matrices es compatible con el producto escalar. Entonces vea que esto es un producto de un número alfa por beta multiplicado con la matriz A por beta. Este es un por de matrices. Entonces tendría sentido simplemente escribir algo así como alfa por beta por A por B. Uy, se hace muy feo. No hace falta escribir por y por, porque se sobreentiende. No hace falta, ¿verdad? Si ustedes ven acá,
todos los pobres al final parecen el mismo. Entonces, el producto escalar distribuye o es compatible con el producto de matrices. Otras propiedades que cumple esta definición de producto escalar es que si usted multiplica por el escalar 0, este es el número 0 que vive en Z, y lo multiplica por una matriz, si vamos a la definición, es multiplicar por 0 todas las posiciones, todas las entradas de A. Entonces me quedaría algo así como 0 por A, 0 por B, 0 por C y 0 por D. Me va a quedar una matriz llena de ceros. Bueno, una matriz llena de ceros es la matriz neutra de la suma que denotamos con este símbolo, ¿verdad? Aquí de nuevo es una de las razones de ponerle esta flechita encima para poder diferenciarla de este cero que está acá. Aquí no estoy multiplicando una matriz por un número, no estoy multiplicando la matriz 0 por A, estoy multiplicando un número 0 por una matriz y el resultado es esta matriz. Entonces, para diferenciar los ceros es conveniente, usual, hacerlo de alguna forma, y esa es la usual. Ok, entonces si yo multiplico por 0, obtengo la matriz 0 del tamaño de A. ¿Qué pasa si yo multiplico por el número 1? Si yo multiplico por el número 1, de nuevo, si vamos a ver la definición o este ejemplo que estaba aquí arriba, entonces multiplico A por 1, B por 1, C por 1, D por 1, y obtengo exactamente la misma matriz A. Entonces, esta propiedad también me dice que existe cierta compatibilidad entre las operaciones de R. Recuerda que los números 0 y 1 son números particulares especiales de un anillo. Son el neutro aditivo y el neutro multiplicativo. Me está diciendo que básicamente respeta esas propiedades. Si yo multiplico el neutro multiplicativo, perdón, si multiplico el neutro aditivo de Z por una matriz, obtengo el neutro aditivo del conjunto de esas matrices. Y si yo multiplico por el elemento neutro del anillo, no hago nada, ¿verdad? Eso es lo que hace el elemento neutro. Entonces, la definición que dimos es compatible con esas propiedades de R. Ok, entonces vea que lo que hemos hecho hasta el momento, definiendo la suma y el producto escalar, es que tiene sentido calcular todo este tipo de matrices, todo este tipo de combinaciones. Si yo tengo matrices A y B del mismo tamaño, entonces cada una de estas expresiones que escribí aquí tiene sentido. Yo puedo combinar, puedo sumar y multiplicar por escalares para obtener matrices de estas formas, ¿verdad? Si el anillo es un anillo como Q o como R, en donde también tengo fracciones, voy a decirlo así, o inversos multiplicativos, y ya puedo hacer combinaciones más, más combinaciones, ¿verdad? Ya puedo multiplicar por números como 5 cuartos, 2 tercios, etc. En el siguiente capítulo, cuando estudiemos espacios vectoriales, vamos a ver que estas dos operaciones que definimos, que es la suma de matrices y el producto escalar, hacen del conjunto de matrices de un tamaño fijo lo que se llama un espacio vectorial. Un espacio vectorial, a grosso modo, ¿verdad? Sin entrar en mucho detalle, es un conjunto con dos operaciones. La operación de suma es una operación binaria, es decir, me dice cómo sumar dos matrices, y una operación de multiplicación externa, ¿verdad? Una multiplicación externa. No estoy multiplicando dos matrices, estoy multiplicando una matriz por un número. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto donde yo puedo sumar y restar sus elementos, y además existe una multiplicación escalar que es compatible con la suma de V, con la suma del conjunto, ¿verdad? Una observación importante es que si ustedes observan el conjunto de matrices de cualquier tamaño con entradas en Z, es decir, la matriz es este conjunto que está acá,
satisface esto que dije. Puedo sumar y restar sus elementos y existe una multiplicación escalar compatible con la suma. Sin embargo, vamos a ver más adelante que este conjunto no se llama un espacio vectorial, porque va a ser muy importante que esa multiplicación escalar seamos capaces de dividir. Es decir, que los elementos que multiplicamos pertenezcan a un cuerpo. Entonces, un espacio vectorial se define no sobre cualquier anillo, sino sobre un cuerpo. Y la razón de que se haga de esa forma es que en algún momento vamos a querer dividir, ¿verdad? Vamos a querer dividir por sus elementos. Acá, como siempre, simplemente les ejemplifico cómo se suman o cómo se realizan las operaciones que acabamos de aprender. La suma, la resta, el producto y la igualdad entre matrices está sobrecargada, es decir, que uno las usa como si fueran elementos enteros o reales y se entiende cómo realizar la operación. Entonces aquí hago unos pequeños ejemplos, defino una matriz A y una matriz B y les enseño que para sumar simplemente se escribe A más B, para restar se escribe A menos B, para multiplicar se escribe el por. Entonces ahí les dejo nada más eso como una observación. Aquí, bueno, siempre, no sé por qué pasa esto, ¿verdad? Ya ha pasado en algunas ocasiones. Aquí lo que les quiero ejemplificar es que la matriz 0 ya se encuentra, digamos, predeterminada, se encuentra preprogramada. Entonces, usted usando el comando 0 matrix, se puede construir la matriz 0. Entonces, lo que dice acá, que no se puede leer por algún motivo, que no sé cuál es esto que está acá. Y recibe el anillo sobre el cual va a construir la matriz 0 y el tamaño. Primero las filas y luego las columnas. Entonces, esta es la matriz 0 con 2 filas y 3 columnas. Similarmente, la matriz 0, que es lo que dice acá, en el anillo de los números reales con 3 filas y 2 columnas sería esta. Entonces, tengo 3 filas y 2 columnas. Y aquí les dejo unos ejercicios que pueden ir trabajando. Ahí se los dejo que lo observen. Aquí, tal vez el ejercicio tal vez relevante, tal vez el que más me interesa, es el ejercicio 4. En el ejercicio 4 les doy 4 matrices con entradas en los números enteros. Y, bueno, tal vez lo leí mal, ¿verdad? Esas matrices usted las puede considerar como con entradas en números reales. Y lo que yo quiero probar es que cualquier matriz se puede expresar como una combinación de estas. ¿Verdad? Si ustedes llaman a esto A, un poco feo esto, se llaman a esta la matriz B, y a esta la matriz C, y la matriz D, ese se queda muy feo. Lo que estoy diciendo es que si ustedes agarran cualquier matriz, voy a llamarla M, entonces usted puede expresar como una combinación lineal M en términos de esas 4 matrices. Entonces va a existir un número real A, que lo puedo multiplicar a la matriz A, un número real B, que se lo multiplico a la matriz B, etcétera. Entonces llego aquí me voy a brincar uno, me brinco el C y entonces aquí tendríamos un D multiplicado por la matriz D. Entonces, si yo estoy trabajando sobre los números reales, siempre van a existir estos números A, B, C pequeña y D pequeña. Sin embargo, si usted considera este mismo problema, pero ahora sobre los números enteros, ya no es cierto. ¿Y cuál es la razón? La razón es que este A, este B, el C pequeño y el D pequeño van a ser números racionales. Y esa es la razón por la cual este conjunto, a pesar de que se puede sumar, restar y multiplicar por escalar, no se considera un espacio vectorial. La razón es que Z no es un cuerpo y por lo tanto no me va a permitir hacer ese tipo de descomposición. Entonces les dejo como ejercicio que realicen este ejercicio. Y esa es una
de las razones por las cuales vamos a trabajar sobre cuerpos, ¿verdad? Porque vamos a querer dividir en algún momento. Ok, vamos a quedar acá. En la siguiente clase vamos a estudiar otra operación entre matrices. Es el producto, cómo se multiplican dos matrices de tamaño apropiado. Pero creo que lo vamos a ver en la siguiente lección.